Ahí está. Hola, buenas señoras y señores. Aquí el día de hoy estoy con un video que lo tenía pendiente. Ya hace unas cuantas semanas quería tocar este tema bastante a profundidad y sí, ustedes comprenderán que alguito por ahí estoy en proceso de aprender cuestiones jurídicas en la carrera de Derecho. Pero dentro de las cuestiones que yo más o menos puedo saber, quizás cuestiones penales, cuestiones ahí, ribetes laborales. Pero en las cuestiones constitucionales, a pesar que me agradan mucho, no son tanto mi fuerte. Tengo algunas nociones, sí, pero por eso mismo, el día de hoy quise invitar a una chica quien es así, tan inteligente como guapa es ella. Me estoy refiriendo a Fiorella Cáceres, ni más ni menos. Ella es una de mis compañeras también en la universidad y ella sí conoce muchísimo más el tema constitucional. Lo cual también el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre un tema que nos tiene bastante pensativos a nosotros. Porque hemos visto, a ver, pero me estoy adelantando mucho, porque tú sabes que me pongo a hablar y me disparo nomás. Hola Fiorella, ¿cómo estás ahí? También te he invitado el día de hoy. Hola, hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. En Ujú. realidad, debo agradecerte doblemente porque utilizar una plataforma como la tuya, que está creciendo a pasos agigantados, para poder discutir estos temas es súper, súper importante y súper relevante y contribuye de una manera bastante positiva a la discusión nacional. Creo que no recuerdo que se haya discutido con tanta intensidad sobre los procesos constituyentes desde hace más de 5, 6 o 7 años, ¿no? En realidad es muy importante estos espacios, son muy importantes los espacios de debate, de diálogo, para poder construir consensos, ¿no? Y, digamos, ir construyendo propiamente lo que se denomina en la técnica jurídica y constitucional un proceso constituyente. Es súper interesante esto y de verdad es que nosotros a veces escuchamos en la televisión, en los medios, en la prensa, cómo algunas personas se empiezan a jamonear y hablan que sí, que la constitución, que esto, que lo otro. Y hay personas que, más que bien, o sea, nos damos cuenta, no saben nada, no saben nada y les encanta agarrar algunos espacios mediáticos también, pero que yo me escandalizo y no sé si mencionemos entre comillas al gran amigo, no, mejor ni lo mencionamos, de verdad. Quizás más adelantito, ya sabemos a quién nos estamos Sí, refiriendo. Sí, 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 exactamente. ese mismo que estaba Él, pensando ahorita. Exactamente. exactamente. A ver, vamos, yo creo que vamos a conversar aquí el día de hoy en dos temitas muy, muy marcados y uno es esta constitución del 93. La primera pregunta que quiero conversar un poco contigo ¿es necesario cambiar o no es necesario cambiar esta constitución de 93? Porque algunas personas quizás podrán pensar, oye, pero quizás sí, sí, hay errores, pero quizás basta con subsanar ahí esas cositas. No es necesario cambiarla totalmente. Y eso es uno. Y dos, ¿qué es esto de la Asamblea Constituyente? Porque alguna persona piensa que la Asamblea Constituyente es esto, es lo otro. ¿Qué es en realidad la Asamblea Constituyente? A ver, pero primero, esta Constitución del 93. A ver, como todo en la vida, nada es perfectamente blanco ni negro. Todo tiene virtudes y defectos. Vamos a empezar por la parte bonita. ¿Qué virtudes puede tener esta Constitución del 93? A ver, Fiorella. Sí, digamos que esa pregunta es clave y en realidad casi nunca se hace, ¿no? Si yo fuera liberal, te diría, el modelo económico, ¿no? Pero en realidad, el modelo económico nos ha traído, digamos, muchos resultados positivos para un sector muy pequeño de nuestra economía. Y bueno, el famoso chorreo, pues, a algunas personas nunca les llegó, pero digamos, dejando de lado el tema económico, que en realidad no es nuestro fuerte, porque nosotros estudiamos Derecho, yo creo que la Constitución de 1993 tiene asuntos muy importantes, instituciones muy importantes y que han funcionado, como el Tribunal Constitucional, ¿no? Ah, Yo creo que cierto. si hay algo que rescato de la Constitución del 93 es un modelo funcional de un órgano que se encargue por velar la supremacía, la eficacia de la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional, sobre todo en un sistema de gobierno algo desquebrajado, ¿no? Complicado, y tomando en cuenta que tenemos un Congreso unicameral, ¿no? Que está exento de contrapesos interinstitucionales. En ese escenario, una figura como la del Tribunal Constitucional, como la concibe la Constitución de 1993, le da
este poder negativo, ¿no? De control negativo frente a un Congreso unicameral. Yo, digamos, si me dices, rescata una institución de la Constitución de 1993, yo te digo, Tribunal Constitucional. ¿Cómo hacíamos antes? ¿Mm? Ahí se me dio un poco la memoria. Antes de esa constitución no, no había tribunal Antes, constitucional. Es una institución relativamente nueva dentro de no, todo. antes de del Tribunal Constitucional del 93, en el 79 estaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, el TGC, Mm. ¿no? Que en realidad es nuestro primer órgano concentrado, que se encargaba de hacer control concentrado de constitucionalidad, pero que en realidad nunca funcionó, nunca tuvo la importancia ni la relevancia que tiene hoy el Tribunal Constitucional. Ujú. Y Es un, que además, déjame decirte, José, es una de las instituciones en las que la gente más confía, ¿no? claro, y con todos sus errores, porque también a veces lo han querido mediatizar al Tribunal Constitucional. Tú y yo vamos a recordar este ejemplo cuando se dio lo súper polémico de de esta condonación de las deudas a las empresas como a Telefónica, ¿no? Que fue todo un despelote. Podríamos también en algún momento comentar, pero eso es que es un tema gigante aparte, los errores que ha hecho bien y que ha hecho mal el Tribunal Constitucional también durante su tiempo. Pero ese es un tema rollo, es un tema grueso Exacto, aparte. Sí, exacto. eso, Ajá. mira, te voy a comprometer para hablarlo en otro momento eso, porque ahí podemos analizar diversas jurisprudencias, qué se hizo bien y que digamos, porque han habido cosas buenas, sin lugar a dudas, como tú lo dices, pero han habido también algunas decisiones que yo me quedo, ah, Sí, también. claro, el Tribunal Constitucional, digamos, yo a nivel, digamos, de derechos, yo lo definiría como un órgano colegiado progresista en todo, salvo en los derechos laborales, ¿no? En los derechos laborales sí se mandan con unas cercenadas, unas intervenciones. Bueno, todo para el Tribunal Constitucional justifica la intervención de derechos laborales. Menos también el tema de las corridas de toros, ahí también se pusieron conservadores, maldición. Yo ese día renegué Sí, también, pucha, ¿no? Yo decía, pero ya, va a cambiar, en algún momento yo tengo fe que va a cambiar. sí, Estaban, claro, va a cambiar. Es, digamos, son procesos también evolutivos por los que se somete todo el derecho. Quien piense que el derecho puede escribirse en piedra y tenemos la obligación de nosotros adaptarnos al derecho y no al revés, está totalmente equivocado, ¿no? El derecho se adapta a las situaciones fácticas vigentes y no al revés. es una Si lo disciplina hacemos al viva, revés, ahí comienzan los problemas. es una disciplina viva y dinámica, que es lo que se le enseña primero a los estudiantes apenas ingresan a la facultad. Y si no les enseñan eso y ustedes están estudiando derecho, reclamen, ¿ah? Ya saben. Eso tienen que tenerlo Sí, bien en claro. Yo no sé cómo serán en otras universidades, pero por si acaso, porque a veces hay cada profesor que enseña derecho. Pero bueno, ya, acá. ese es La, otro tema no, también. no, hay algo que yo te conté hace un par de semanas, no, hace una semana lo que me escandalicé al ver un caso. No lo voy a mencionar, no, porque que me muerdo la lengua, que no sabe, pero ya. En fin, la cuestión es, Enfoquémonos, focus. sí, ya, vamos, focus. Ya, la cuestión al respecto, con lo mismo del Tribunal Constitucional, viene otro tema que también va con la Constitución del 93 y es la elección de los miembros. Que, ok, digamos, la conocemos de alguna manera y mal que bien, ahí ha estado funcionando durante algunos años. Pero desafortunadamente, al correr del tiempo, hemos empezado a ver que nuestra clase política nunca se ha distinguido por ser buena. Pero particularmente en los últimos años está peor. Y misteriosamente, no sé, no sé, se sobrepasan, se superan ellos mismos y cuando uno piensa que no puede estar peor, sí, están peor. Entonces, esto afecta totalmente. Y llega el punto que comenzamos a ver como que se politiza el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Esto está correcto también? ¿O qué onda? ¿Debería reformarse también? A ver, hay varios asuntos que tocar porque hay quienes olvidamos, y eso es algo muy importante a recordar, que el Tribunal Constitucional tiene dos caras, ¿no? El Tribunal Constitucional es una moneda y tiene dos caras. Tiene la cara política y la cara jurídica, ¿no? Política, ¿por qué? Porque interpreta cuestiones políticas, por ejemplo, en los procedimientos, en los conflictos competenciales, ¿no? De la manera en la que se ejerce el poder positivamente. Y en realidad, al interpretar la Constitución, tú estás interpretando un documento que es político, esencialmente, pero que también es jurídico, ¿no? Entonces, tratar de despolitizar por completo el Tribunal Constitucional es imposible, estaríamos desnaturalizándolo. Pero eso, digamos, es técnicamente, a nivel mundial es así, ¿no? Pero yo creo que todas las regulaciones que entren en vigencia en cualquier estado deben estar
adaptadas y analizadas desde la realidad de cada país, ¿no? Mucha gente dirá, oye, pero en Francia y en España y en Tangamandapio, ¿no? En todo el ¿Ya? mundo, la elección de los magistrados está a cargo del Parlamento. Sí, está a cargo del Parlamento, pero curiosamente en esos países la gente confía un poco más en el Parlamento. En el Perú, el Parlamento, el Congreso de la República, como queramos llamarlo, llamémoslo el Poder Legislativo, es la institución con más desprestigio, con más desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo le encargas a esta institución tan deslegitimada, ¿no? Una función tan importante como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? Personalmente, yo creo que sí debería reformarse. Personalmente creo que esta elección de magistrados debería estar a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Creo que debería, el proceso me parece que no está mal, el procedimiento de selección. Creo que debería llevarse con un poco más de seriedad, pero que esa seriedad no le es pues exigible a un congresista, ¿no? Esa seriedad debería serle exigible a gente que se ha preparado para eso, ¿no? Gente que tiene experiencia en temas de magistratura, y para eso tenemos una institución como la Junta Nacional de Justicia, lo que era antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que ese organismo constitucionalmente autónomo, que es su nombre técnico, es el ideal para poder llevar a cabo la elección de estos magistrados. Porque aparte de que esté politizado y que la gente no quiera, recordemos que esta elección de los magistrados nos causó una disolución del Congreso, una crisis política bastante fuerte. Digamos, esta elección, ese además, digamos, es ejercida de manera tardía, ¿no? El Congreso espera que se le venzan el plazo, siempre es toda última hora, porque claramente tienen otras funciones más apremiantes, más digamos, desde su punto de vista más importantes, más urgentes. Es por eso que, digamos, se debería retirarle esta función a través de una reforma constitucional y encargárselas a la Junta Nacional de Justicia desde mi punto de vista, ¿Tú ¿no? crees que habría algo más urgente en su momento que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para el Congreso? No, yo creo que en No, realidad debería ser para ellos prioridad es uno. salvavidas. Debería. No, Ahora, claro. lo que tú me dices es que, claro, también lo de la. Bueno, el ex CNM, ya sabemos cómo acabó de la peor manera posible. La Junta Nacional de Justicia todavía está en veremos. Hay algunas cositas feas Mm. por ahí que también he estado escuchando. Unas cosas que no me han agradado mucho. Pero yo, por ejemplo, también como tú sugieres Junta Nacional de Justicia, yo lo hubiera puesto de otra manera. ¿Por qué no lo ponemos con la elección presidencial? Y también que estén ahí, que la gente elija. Si nos mandamos con el Parlamento andino, pues mandamos a los miembros del Tribunal Constitucional que postulen que la gente determine quiénes son los que quieren que estén en el TC. Sí, Ya claro. votamos por tres, votamos por cuatro de una vez, ya que tanta vaina. No sé, o quizás tú me dirás que estoy hablando una pachotada. Yo no hay ningún problema. Tú sabes que no, en estas cuestiones de derecho, y también se lo digo a la gente, no hay respuesta totalmente buena ni mala. Ajá. Yo Sí, quizás opinaría eso. Yo no sé, tú me has sugerido sí. de la Junta Nacional de Justicia, pero no sé qué te parece. Y ojo, lo que tú me dices también me sonaría hasta cierto punto lógico, pero no sé qué te parecería lo otro. El problema es que tú, bueno, yo no digo que tu propuesta sea incorrecta, ¿no? Pero yo me hago me haría el siguiente cuestionamiento, ¿no? Nuestro sistema electoral está básicamente enfocado desde el sistema de partidos políticos. Entonces, vas a tener que obligar a los candidatos al Tribunal Constitucional a participar políticamente, o sea, participar, a tener una vida partidaria, ¿no? Y eso puede generar eh, carencias de legitimidad al momento de resolver ciertas cosas, ¿no? Se le puede cuestionar a los magistrados, oh, ya, tú resolviste así. Mira, imagínate, ya se les cuestiona Sí. sus tintes políticos, sin que abiertamente pertenezcan a algún partido político. Imagínate cómo sería si es que ellos llegan por representación, ¿no? De una fuerza política. Yo creo que nos traería bastantes problemas, pero uno no sabe qué es lo que vaya a pasar. Particularmente yo creo que eso aquí no sé si es que funcionaría, ¿no? Yo creo que la elección de magistrados tiene que tomarse con mucha seriedad. Debe ser un proceso muy técnico, muy meritocrático, y no puede estar en consecuencia en manos del Parlamento. Entiendo. Porque también la gente ha quedado con miedo. Después del CNM, ahorita
la gente ha quedado un poquito asustada también al respecto. Pero eso, de buenas a primeras, nos estamos dando cuenta, no ha estado sirviendo adecuadamente. Había miembros que estaban pendientes. ¿Cómo ves esa situación? ¿Sabes tú ahorita? Sí, claro, ahora la situación es mucho más grave porque falleció el doctor Carlos Ramos y no hay ahorita, tenemos un magistrado menos y tenemos a 5 magistrados, si mal no recuerdo, con el periodo vencido, ¿no? Entonces, digamos, la siguiente eh, elección de los magistrados, que creo que va a ser en enero, si no me equivoco, va a ser clave, ¿no? Para poder determinar la nueva conformación del Tribunal Constitucional. Y a ver Eh, si se ponen de acuerdo y si alcanzan los votos. Y a ver si se ponen de claro, acuerdo. Ujú. sí, claro. Lo que pasa es que allí recordemos que muchos líderes de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso tienen serios procesos penales, muy serios procesos penales, ¿no? Por no decir, tienen la cárcel asegurada aquí unos añitos. Entonces, negociar a gente que les pueda hacer la gauchada a través de un habeas corpus en el TC es clave, ¿no? Para ellos es clave y es un objetivo eh, que no van a dejar ir así nomás, ¿no? Si la gente no hubiese saltado con todo y uñas a defender una institución en la que realmente creen, como el Tribunal Constitucional, o digamos, el equilibrio entre poderes, como lo que pasó en el 14 de noviembre, yo creo que el Congreso podría hacer peores cosas, pero la gente está vigilante, pese a que en el Perú no existe una ciudadanía activa, organizada, etcétera, yo creo que la gente despierta de un día para otro y les arma un escándalo en la calle. Por eso es que yo creo que deberían tomarse con mucha seriedad este proceso que viene de selección, porque además de que es necesario ya tener el TC completo y con magistrados con los mandatos vigentes, De acuerdo. es muy necesario también llevar un proceso transparente, ¿no? Y bastante correcto de acuerdo a las normas del debido proceso. Es que me has hecho acordar también, ¿no? En el Congreso anterior, cuando estaban queriendo elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, empezaron con este tema de que ya, ok, creo que el puesto número uno tuvo 3 votos, 2 votos a favor, y la motivación que daban los congresistas era una motivación de 2 líneas, creo. ¿Qué pasó ahí? O sea, este Congreso, entonces, de acuerdo a lo que vemos en la Constitución, no le pide más. Es que el congresista puede decir, eso es lo que me piden, ¿para qué voy a hacer más? Ya está. Eso es lo que la Constitución me exige. Entonces ya vemos un problema. Uh -huh. Ya, esto está observable en esta Constitución de 93. No me gustan, me parece que no está funcionando bien, no tiene visos de que cambie, peor aún con esta clase política. Ya, ese es punto número uno. Dos, vamos a ir también con este tema de la bendita incapacidad moral. ¿Qué es eso? Yo toda la vida lo interpreté de una forma. Incapacidad moral cuando la persona ya está medio oído de sus cabales, ya está medio loco, ya está con demencia senil, algo así. Yo la había interpretado de esa forma bastantes años. Ahora nos damos con la sorpresa que desde que algún graciosito o graciosita se disparó con ese tema, ya todo el mundo lo aplica a su manera. Paradójicamente, por esas cosas de la vida, Fujimori puso esa incapacidad moral y él fue el primer vacado por la incapacidad moral. ¿Qué es esta incapacidad moral? Bueno, el Tribunal Constitucional tuvo la grandiosa oportunidad Claro, para ¿qué poder es? decirnos qué es Sí, incapacidad ese es uno de moral. los errores del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí. Sí. Aunque José, déjame decirte que en realidad podría no ser un error si es que consideramos que vacancia presidencial o este conflicto sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral es una cuestión política o una political question, como se conoce en el mundo anglosajón, ¿no? En el derecho anglosajón. Pero tú me dirás ahí, pero se pronunciaron sobre la cuestión de confianza. Sí, es cierto. Habiéndose pronunciado sobre la cuestión de confianza, es un poco incoherente decir, bueno, no me meto en la vacancia, A veces lo ¿no? hacen por añadidura, o sea, ponen voto singular. Yo considero pertinente también opinar al respecto. Pudieron haberlo hecho. No me digas que no, porque sí se puede, ¿ah? Ellos lo saben que Claro, ¿no? sí. Y cada uno tiene su voto singular. ¿Mm? Eh, yo creo que fue una oportunidad que se desperdició jurídicamente, tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, tuvo la oportunidad de establecer límites claros, pero, digamos, te digo mi opinión política, yo creo que si el Tribunal Constitucional hacía eso, eh,
le hubiese dado muchísimos años más de vida a la Constitución del 93, porque básicamente hubiese solucionado un problema bastante grave que tiene la Constitución del 93, Pero ¿a que es costa la de qué? vacancia por incapacidad moral, pero además, digamos, la disolución fáctica, perdón, la disolución parlamentaria, cuando se ha rechazado la confianza en dos oportunidades, ¿no? Pero ¿a consta de qué también? O sea, ya tú me dices, les tiraban la Constitución 93, pero vemos también la misma elección de los miembros del TCE. Yo de verdad considero que sí, se debió. ¿A consta de qué? A seguir Sí, viviendo esto. Ya le dan, pero seguimos pasando por esta cuestión. Ya, no se pronunciaron, pero mira lo que estamos pasando ahora. sí, claro, pero recuerda que pasa lo mismo con la cuestión de confianza. El TC se ha pronunciado y ellos sacan la ley de interpretación auténtica. O sea, digamos que para nuestros O sea, sí. congresistas no es un límite lo que diga el Tribunal Constitucional. Lo era hasta hace poco, hasta que los congresos dejaron de lado la vergüenza y comenzaron a hacer básicamente lo que ellos querían sin importar, digamos, ese valor tan importante de las democracias y ese deber, más que un valor es un deber, es el deber de la representación, ¿no? Y eso se debe, y a ti, José, a una cosa bastante importante que es la prohibición de la reelección de los congresistas, ¿no? Yo creo que en ese momento todo el mundo dijo, no, sí, yo no quiero que esté esta persona nunca más, pero en realidad ese era el único motivo por el que los congresistas tenían un poco de vergüenza y tenían un poco de cuidado con lo que hacían, porque después iban a ser juzgados en las urnas, Y ¿entiendes? ahora tú me Entonces, dices, ah, bueno, sí, ya me voy a ir, ya la friego, pero igual no me voy a quedar. exactamente, Pero es que no debe, exactamente. es que tenemos una presunción de maldad, ya, o sea, y estamos al revés, estamos todos locos acá. Estamos, Sí, es una claro. locura. Sí, lo que pasa es que tratamos, yo creo, de ponernos un saco que no nos queda, ¿no? O sea, tenemos instituciones profundamente eurocéntricas, ¿no? Modernas, que en realidad no nos quedan, y no nos quedan ni mal ni bien, ni porque seamos menos o porque seamos más. No nos quedan porque simplemente va contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Esa es una discusión un poco más profunda, un poco más relevante, pero creo que allí está el problema. El problema no tanto está, digamos, en ver que reformar, ni nada. Yo creo que el problema está mucho antes, pero sí se puede mejorar cosas desde las reformas, incluso desde las reformas parciales. Pero yo creo que las reformas parciales nos quedarían pequeñas. Recordemos que esta constitución tiene alrededor de 40 reformas parciales, O ¿no? sea, ya está Entre parchada para artículos. la gente que me dice, no, no me la toquen. Los congresistas a veces te tocan la constitución y tú ni cuenta te das. Y te lo hacen a veces cuando hay un partido de fútbol y estás gritando un gol de Cueva, ahí está, ahí te reforma la constitución. Sí, la Sí, gente no se ha dado claro. cuenta. Porque a veces no te importa. Y sí, estos medios a los cuales le crees tanto, no te lo cuentan. No. Es verdad, y es triste. Ujú. Ahora, tú me has mencionado algo recontra interesante, a esto de que a veces queremos ponernos un saco que no es nuestro. Tenemos que ver algo de acuerdo a nuestra realidad. Y a mí me van a fundar por esto, pero también en clases lo he dicho. Yo estoy medio en contra del sistema democrático tal cual lo conocemos. ¡Ay, maldito terrorista! No, es que ¿qué es lo que sucede? Yo sigo pensando desde un inicio y todavía no hay nadie que me quite esto de la cabeza. La democracia, yo lo comprendo, pero fue creada bajo una sociedad entendida, bacán, lo comprendía y sabía por quién votar. Entonces, por eso damos un resultado óptimo. Acá le dejas votar a todas las personas, así que no tienen un nivel de entendimiento adecuado. Entonces, el resultado no va a ser óptimo como si era en otra sociedad. Nos ponemos un saco que no nos conviene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Ahora, cambiar esto de Lo, la democracia, no, eso sí es casi un tabú que no te lo va a decir casi nadie. Imagínate que alguien no, vaya no, en pero campaña, voy a quitar la democracia, voy a hacer otro instrumento de voto, ¡ah, dictador! No, ese no va a salir nunca. O sea, olvídate. no, pero podríamos mirar modelos de procesos constituyentes populares, plurinacionales, inclusivos, ¿no? Para mí, un proceso constituyente que pudo ser eh, de inspiración para este gobierno, en realidad para este mandato presidencial, para este periodo, es el boliviano, ¿no? Yo creo que el proceso constituyente que lideró Evo Morales en Bolivia tiene mucha similitud o pudo haber tenido mucha similitud con lo que pasaba aquí, ¿no? Una figura como la de Pedro A Castillo ver, en la cuenta un poquito cómo era ese presidencia. modelo, cuenta un poquito cómo era ese modelo para que la gente sepa, sí. Sí, es un modelo que nace en realidad, Bolivia era un país que estaba muy desmotivado, desesperanzado, ¿no? La gran cantidad de recursos naturales que tiene Bolivia, como los que tiene Perú, hacían pues que
se explotaran, existe una economía básicamente extractivista que daba como resultados el crecimiento de brechas sociales gigantescas, ¿no? Y es con el MAS y con Evo Morales que se impulsa un proceso constituyente plurinacional, ¿no? Con representación de las distintas comunidades indígenas que existen en Bolivia, ¿no? Entonces se lleva a cabo este proceso constituyente no desde una crisis, por ejemplo, no desde un estallido social como lo que pasó en Chile. Chile es otro tipo de proceso constituyente, para compararlo y que tengamos un poco de idea, ¿no? Este proceso constituyente boliviano es impulsado no solamente desde la ciudadanía, sino que es desde el gobierno, ¿no? Ellos llegan a través de la votación a elegir a su líder como presidente y este los encamina a un proceso constituyente. Y Bolivia ha mejorado muchísimo. Hace poco han estado en una marcha que ha durado como 6 o 7 días, marchas multitudinarias, por cierto, realmente multitudinarias, no como en las marchas estas payasadas de la vacancia, es en defensa del gobierno, ¿no? Y eso Ante es lo que no una te dicen, ¿ah? posibilidad de golpe Eso es de lo que no te Estado. dicen. No, claro, Te ¿no? van a decir eso. En los medios de comunicación vemos, por ejemplo, Cuarto Poder rastreando, pues, el paso de Evo Morales en el Perú, a dónde fue a comer, qué está haciendo, como si fuese un delincuente, ¿no? Lo han Mientras que perseguido como Evo paparazzi, Morales estos así. días ha estado liderando movilizaciones multitudinarias en Bolivia en defensa del gobierno del MAS, ¿no? Ante una posibilidad de golpe de Estado, como lo dije hace un ratito. Están defendiendo su gobierno. Yo sí soy un poco fan del proceso boliviano. Yo creo que ha sido una de las pocas constituciones, la constitución boliviana, que ha podido despertar de este yugo clásico de una constitución que nos deja el consenso de Washington con una receta económica que se nos dejó no solamente al Perú, sino también a Chile, que se le dejó a Colombia, que se le dejó a Argentina, etcétera, ¿no? En los años 90, cuando el neoliberalismo llega a través de golpes de Estado y mucha sangre, ¿no? Yo creo que ese despertar no solamente es importante y necesario, sino que es esperanzador para aquellos que se invisibilizaron para el Estado con estas nuevas constituciones, con esos nuevos ordenamientos. Pero no me has terminado de responder. A ver, vamos a ver acá, vamos a compartir un poquito, mientras vemos este jovencito, este señor acá. Pero la cuestión aquí está, a ver, ¿en qué artículo está esto de la incapacidad moral? ¿Te acuerdas tú? Ah, no sabría decirte el artículo porque soy pésima para eso, No hay problema, lo pero buscamos así. busca incapacidad moral. Ajá. A ver, vamos a buscar violencia moral, formación cultural, violencia moral, rol económico del Estado. Ahí está. Artículo 113, ahí está. Vacancia de la Presidenta de la República. Punto 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Entonces la pregunta era, ¿y tú qué entiendes por esta incapacidad moral? ¿Para ti qué es la incapacidad moral? Yo creo, José, que la incapacidad moral, si a mí me preguntas, para empezar, es la incapacidad de una persona para poder discernir, ¿no? Para poder discernir entre lo bueno, lo malo. Y sí creo que en un contexto como el nuestro, es importante, digamos, interpretar el concepto de incapacidad moral de la manera más restrictiva posible, en la medida de que todas las instituciones del Poder Ejecutivo nos tratan de decir que somos un modelo que se asemeja mucho al presidencialismo por la gran discrecionalidad y la gran cantidad de funciones que concentra el presidente de la República y los pocos controles, por no decir nulos controles políticos que se ejercen sobre él. ¿Ok? Entonces yo interpretaría la incapacidad moral como la incapacidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Casi una situación patológica, ¿no? En la que la persona, el presidente, en este caso, no puede distinguir, es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya, ojito. Pero ojo, el Tribunal A ver, dale, Constitucional dale. también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que sí, efectivamente, en algún momento se interpretó así, pero que también se puede, digamos, interpretar de una manera un poco más objetiva, ¿no? Que es esta situación en la que el presidente comete algún acto o realiza algo que va totalmente en contra de las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Eso me parece demasiado gaseoso y un arma demasiado fuerte
¿no? Es como entregarle una pistola a un mono, básicamente, ¿no? No, Es, literalmente le han entregado la pistola al mono. se la han Literalmente se la entregado, han claro que entregado. sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la analogía es correctísima, pero ojo con lo que tú me has comentado también aquí. Y es que tú lo has llevado a un nivel casi patológico, lo cual me parece interesante, pero las otras personas, o bueno, quienes tienen la potestad de decisión aquí al respecto, lo toman simplemente, ojo, la primera parte decías, discernir entre lo bueno y lo malo. Y por ejemplo, decían, Vizcarra no discierne entre lo bueno y lo malo, vacancia, por ejemplo. Castillo no te está capacitado para diferenciar entre lo bueno y lo malo, vacancia. ¿Qué es lo bueno y lo malo entonces ahí, ve? Ahí ya, porque, ojo, yo Por digo, supuesto, claro, yo te puedo decir, oye, sí, el patita no sabe bien, no tiene una adecuada capacidad de gobierno, yo no tengo ningún problema en decirlo, pero el que sea malo con su gestión, eso no es causal de vacancia, eso no es incapacidad moral, simplemente es un pata incompetente, pero eso no es causal de vacancia. ¿M? sí, Y es más, claro, por para acabar mi supuesto. parte, mira, es más, yo veo aquí es la causales de vacancia, y como bien he visto en algunos programas, el presidente puede salir, meter una bomba a algún lugar y no es causal de vacancia. No lo es. Puede ir contra el Código Penal, puede ir por decir, ¿sabe qué? Un homicidio. Mira, estoy exagerando, estoy poniendo bien extremo. Pero no veo acá. No está. No lo está. ¿De qué va entonces Sí, esto? claro, claro. Ahí habría que hacer la precisión de que existen causales objetivas de vacancia que están, digamos, de institución, ¿no? Que están reguladas en el artículo 117, ¿no? Que es el tema de impedir el funcionamiento del Congreso, no respetar el calendario, ahí está, traición a la patria, etcétera. Eso, digamos, esos delitos no están cubiertos por la inmunidad presidencial. Entonces, digamos, si es que la incapacidad moral tendría que ver, o la causal de incapacidad moral tendría que ver con la posibilidad de, digamos, ante la duda o la posibilidad de que el presidente haya cometido un delito, eh, digamos, que esa situación nos habilite la vacancia, estamos en un camino incorrecto de interpretación. Porque si fuese así, no existiría inmunidad presidencial, no existiría una inmunidad presidencial tan grande y tan fuerte como la que vemos en el artículo 117, ¿no? En Que donde dice, el presidente tiene inmunidad para todo, salvo en estos casos. Puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, eso. ya, No pero respetar el por calendario eso entonces, electoral. el presidente Nada más. puede salir a hacer una estafa y no es causal de vacancia. No, no, no lo es. Exactamente, Y porque eso, es un y modelo. eso es lo que vimos, por ejemplo, en algunos grupos también, que sale, oye, mira, no sabe esto, se equivocó, ocultó que se estaba reuniendo en las reuniones en tal lugar. Vacancia. No, eso no es vacancia. No lo es. No. Vulneró la Constitucionalmente ley no de lo es. transparencia. Vulneró la ley de No transparencia. lo es. No es No, no, vacancia. no, 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 no lo no. es. O sea, La gente, no, es que no. la gente no Dígalo sabe que esto, pues, le pedimos mucho que la gente se ponga a leer esto también. Para algunos le no encanta opinar sin tendrían. ponerse a leer, ¿ah? Claro, es que no tendrían por qué saberlo, porque como le digo, como te digo, es un asunto técnico. Y en realidad allí entra a tallar la madurez de nuestros políticos, de nuestros representantes políticos, ¿no? También pedimos Entonces, mucho. claro, por eso te digo, es como darle una pistola a un mono, básicamente. Entonces, por ejemplo, Schmidt, que es, digamos, una figura muy, muy relevante para el derecho constitucional, él decía, ¿no? Que las constituciones no deben tener un corte reglamentarista, es decir, que no todo debe estar escrito en la constitución porque eso limita su vigencia en el tiempo. Yo más bien creería que en nuestro caso, la Constitución, junto con sus normas de desarrollo constitucional, sí deberían decirles estrictamente qué hacer a los congresistas y a los presidentes en estos casos. Es que, Al ¿saben? menos cuando se trate de medidas tan extremas como la disolución de Congreso, de la disolución parlamentaria o la casi presidencial, yo creo que el texto constitucional o el bloque de constitucionalidad tan famoso, que no sé si habrán escuchado algunos, que es, digamos, este conjunto de normas con las que se interpreta la Constitución, debe ser expreso, debe ser muy, muy expreso para eliminar casi por completo estos espacios de discrecionalidad de nuestros representantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Pero espero yo que ambas figuras en un futuro texto constitucional no estén o estén del todo limitadas. Es que, ¿sabe qué? Lo que dice Smith ahí, yo lo entiendo y suena bien, suena lo ideal, me gusta, suena bonito, pero, o sea, vamos, o sea, nuestro contexto, tristemente,
tendríamos que Ujú, irnos al otro extremo, que es la bendita sobreregulación. Entonces nos hacemos una maraña de normas, todo un tejido, pero es ujú. totalmente confuso, contraproducente. Pero por nuestra misma realidad, de lo que ya estamos hablando al inicio, parece que sí es tristemente necesario. Ahora la cuestión, ¿y quién haría eso? Claro, uno diría, el Congreso. ¿Qué? ¿Este Congreso lo va a hacer? El Congreso anterior lo iba a hacer, que estaba malísimo. El Congreso que fue disuelto lo iba a hacer. ¿Tenemos alguna esperanza que el Congreso que venga lo podrá hacer? Entonces, ¿quién tendría esa legitimidad para hacerlo correctamente esto que estamos hablando? Va. Normalmente, las normas muy importantes, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, normas técnicas importantes, son elaboradas a través de decretos legislativos, ¿no? Se convocan a comisiones de expertos para poder redactar ese tipo de normas. Yo creo que por ahí iría, pero en realidad estas cosas les competen, creo yo, a un poder constituyente. Igual se convoca una elección, igual es una figura muy parecida a la de un parlamento, pero creo que ya está en manos de la ciudadanía involucrarse, ¿no? Yo conozco muchísimos profesionales, creo que al menos docentes, he conocido varios docentes en la universidad que tienen un interés político, pero que no se involucran directamente porque evidentemente es una tarea bastante compleja, demandante, agotadora, ¿no? Pero sí está en responsabilidad, es nuestra responsabilidad participar, ¿no? Siendo, digamos, una manera bastante, siendo políticos correctos, ¿no? Responsables, coherentes, para poder cambiar esto, ¿no? Yo la verdad es que no encuentro una fórmula desde el derecho que pueda cambiar eso. El del derecho no lo va a cambiar. Así de simple, o sea, no hay que darle vueltas. El derecho simplemente son normas, es tinta en papel. Quienes le dan vida al derecho son nuestros actores políticos. Y si queremos mejorar nuestra calidad de intérpretes de nuestras normas, debemos mejorar la calidad de nuestros políticos. ¿Y cómo se hace eso? Mejorando nosotros Participando todos. mismos, obviamente, interesándonos, porque la gente, es increíble. Yo hace unos días te cuento también lo que vi en Surco. Y ojo, que estoy agarrando un ejemplo, una gotita dentro de un mar, que era estos carteles que estaba poniendo la gente reclamando, pues, ese Surco abandonado, que tenemos al peor alcalde de nuestra historia, etcétera. Y era de Acción Popular, de AP, no hay ningún miedo en decirlo, es un dato estadístico, está ahí el señor, es algo público que se sabe. Entonces muchos vecinos estaban reclamando, yo leía los tweets, ya, ahora pues, eso es el efecto de haber votado por arrastre, como votaban por Muñoz, AP, entonces yo también no me interesa, bueno, votaré 2 AP, no puede ser tan malo, ahí está pues. Un ejemplo, no te salió bien. ¿Por qué? Porque no te interesó conocer a por quién ibas a votar, porque pensabas que es algo que está ajeno a ti. No, sí importa. Eso es algo que te tiene que importar totalmente, no solo para elecciones presidenciales, que a ver cuántas personas de verdad votaron a conciencia. Y a ver, pregúntale a cuántas personas si se acuerdan por quién votaron para el Parlamento andino. Y a ver qué miedo. ¿Ve? O Congreso, etcétera, etcétera. Entonces a la misma gente, si no le interesa esto, no puedes pedirle adecuados resultados. Pero tampoco, como te había comentado, es casi impensable decirle, no, ya, entonces la gente que no está interesada no vota. ¿Podría ser entonces, tú consideras, o sería demasiado arriesgado, yo sí tengo mi posición bien definida al respecto, colocar el libre voto y que no sea obligatorio, o voluntario, mejor dicho? A ver, yo creo, José, que para llegar al tema del voto voluntario habría que cerrar varias brechas, ¿no? El tema del voto voluntario no es simplemente un asunto de que, bueno, que vaya a votar quien quiera, ¿no? Implica también un impacto en el proceso electoral a nivel de logística, a nivel de la conformación de los colegios electorales, de los centros de votación, etcétera, ¿no? Yo creo que habría que estar seguros primero de poder garantizar el acceso al voto de todos, siendo digamos, voluntario, ¿no? Es un asunto bastante interesante de discutir y ha sido discutido en Chile en este proceso constituyente. Y han habido argumentos bastante interesantes, tanto a favor como en contra del voto voluntario. Yo, o sea, particularmente, si me dices, hay que, hay que volverlo voluntario, yo creo que no estaría por volverlo voluntario. No creo que sea, digamos, beneficioso para nosotros que el voto sea voluntario.
tampoco creo que empeoraría las cosas, Claro. simplemente creo que no sería tan relevante. Pero es un asunto bastante interesante de discutir y que nos daría para una conversación independiente, ¿no? Yo en realidad creo que cada tema de la Constitución del 93 nos da para una conversación totalmente independiente. Yo te contaré lo que... Pero, Dime. ujú, De lo que escuché hace un tiempo, ya unos años atrás, en una entrevista, y es que, si la memoria no me falla, en Chile hay voto voluntario también, ¿no? ujú, Ya. Los resultados fueron, francamente, y ojo que Chile es una sociedad, entre comillas, no que entre comillas, es más instruida, más educada que la nuestra, eso no es ninguna mentira. Entonces, cuando pusieron en una sociedad más educada, los resultados fueron inicialmente alarmantes porque empezaron a salir personajes demasiado pintorescos en algunos lugares, creo que en Valparaíso mencionaron que salió un personaje que la gente, bueno, no me interesa, entonces solo iba un grupo selecto de las personas a votar y los resultados fueron, pero de escándalo también. ¿Mm? Yo, si veo eso en Chile, con una población más educada, yo no quiero ni pensar aquí, la gente va a decir, ah, es voluntario, no me interesa, pues ya no voy. Y va a haber un grupo bien hardcore, así, de seguidores de algún político que probablemente no haga mucho bien, que sí van a ir a votar y van a salir esos resultados. Me podría ser bastante preocupante eso, ¿ah? Bastante. claro, ¿no? Estoy evitando Imagínate. mencionar nombres propios. Yo creo que lo que sucedió en las marchas, eso de que pagaron 30 soles a la gente para ir a marchar, harían No le digas exactamente que lo les mismo en duele, después algún algunos barrio. dices eso y me van a dejar no me gusta, van a empezar a reportar, no importa que reporten, dilo nomás. No, 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 pero digamos, más allá de la crítica, yo creo que se harían eso, ¿no? Y hay partidos políticos con una capacidad de financiamiento y de financiación millonaria, millonaria. Ellos ganarían y creo que sabemos Eso a quiénes es. nos referimos, Por ¿no? eso te digo O que me sea, preocuparía. Ojo, ahora quiero dejar en claro una cosa. Eso del voto voluntario me parecería a mí el ideal al cual deberíamos apuntar, pero no estamos preparados ahora. Y ujú. probablemente, digo tristemente, Fiorella, no lo veamos nunca en nuestro periodo de vida. No sé por qué. Soy un poquito Yo no pesimista estoy al de acuerdo respecto, ¿ah? tampoco, no creo que deba ser, no creo que sea beneficioso, no creo que mejoraría, no creo que sería totalmente, es más, generaría, digamos, una despreocupación o un desinterés un poco más grave, ¿no? Podríamos llegar a niveles como el que llegó Chile, ¿no? De que solamente vote el 20% de la población, o sea, que el 80% de la población en capacidad de Estoy de votar acuerdo. no lo haga, ¿no? Mal. Entonces, una ausencia de participación, eso también eh, se traería abajo varias estructuras sociales, civiles, que son importantes y que están allí donde el Estado no llega. Pero bueno, creo como te digo, este es un tema bastante interesante Sí. Y de ni, poder conversar. sí, y ni qué decir después la representación congresal, que podríamos ver unas mayorías absolutas. Oh, wow. O sea, da miedo, da miedo. Da miedito. Y ojo, por cierto, también en Venezuela el voto es voluntario, y ya vimos qué pasó. ¿Mm? También, por cierto. Yo estuve ahí en una elección, Fiorella, uf, no tienes idea la locura que es allá, ¿ah? No tienes idea, yo estuve ahí. Y el voto, por decir, era hasta las 6:30 de PM, y la gente empezaron a correr rumores, parece que va a ganar tal candidato. Ah, no, no, no. Entonces empezaron a ir a votar a determinada hora. Y allá no es como aquí que te dicen hasta las 4 de la tarde y se cierra. Bueno, ahora ya lo estiraron un poco más por tema de la pandemia, ¿no? Pero allá, mientras siga habiendo personas en la cola, van a seguir las mesas abiertas. Y te pueden quedar las personas, los miembros de mesa, tristemente, 9 de la noche, 10 de la noche, ya, ven uno más. Ay, tienen una locura esa. Y la gente es realmente bien tenso. Pero bueno, entiendo tu punto también que tú consideras que no sería la idea del voto voluntario. De acuerdo a esto, entonces, que estamos viendo, la constitución de este señor, muchas gracias por dejarnos este problema, ¿tú qué otras observaciones le ves a esta constitución así? Bueno, yo le observaría Todo, todo el todo. modelo de Estado. Toda, digamos, la estructura del poder político, las distribuciones de facultades entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, la conformación de los poderes del Estado en sí mismos, ¿no? Un Congreso unicameral, poco funcional. Eh, yo también reformaría algunos asuntos del sistema de justicia. Esto sí está bueno, el Este, derecho fundamental es sí normal, no hay problema ahí.
Sí, lo que pasa es que hay muchas personas, y me van a disculpar mis amigos de la izquierda, que dicen que la Constitución del 93 recorta derechos. En realidad no recorta derechos. En la Constitución del 93, en el artículo 3, ahí que se hace enfocando, Ujú. tenemos una cláusula de numerus apertus de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una cláusula, básicamente nos dicen la lista de derechos es infinita. ¿No? O sea, no hay menos derechos que la Constitución del 79. Hay además una cláusula de números apertus. Ese no es el problema de la Constitución del 93. No es un problema de derechos, no es un problema, eh, es un problema orgánico, ¿no? Es un problema de organización del poder, tanto así que eh, la Constitución del 93 ha hecho que la crisis sea la normalidad, ¿no? Eh, La crisis a que hemos estamos, llegado. claro, exacto, o sea, no, es, es normal estar en crisis y es anormal que no haya crisis, ¿no? No recuerdo ningún mes en el que todo esté bien, ¿no? Estamos en una crisis permanente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Lo que ha ¿Por qué? sucedido ahí. Porque esta constitución fue diseñada para que una sola fuerza política capture los dos poderes del Estado más relevantes en un Estado, ¿no? Que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Cuando hay una fuerza política distinta en el Parlamento a la que está en el Ejecutivo, allí empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué será? No, ¿Por no qué será? funciona. El sistema colapsa, no funciona, crisis en crisis en crisis, 5 presidentes en menos de 6 años, 2 parlamentos, muertos, protestas, es un desastre, ¿no? Y Ojo, para las personas que dicen, pero no es momento de cambiarla, entonces ¿cuándo, no? O sea, las personas no cambian la constitución cuando todo funciona, porque cuando todo funciona, ¿para qué vas a cambiar, pues, la constitución? ¿No? Las constituciones se cambian cuando hay crisis, cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas están mal. Ahí las cosas cambian. No solamente las constituciones, no todo en la vida. Tú no cambias algo porque simplemente se te ocurra cambiarlo, salvo tu celular, pues no sale el nuevo celular y ya no lo se cambias. supone que la constitución deba cambiar así como quien cambia de control remoto. No, no se supone. Exactamente, Ajá. exactamente, pero estamos en un contexto bastante complicado, sumamente complicado, ¿no? Eh, Hay una crisis política desde el 2016 que no para, ¿no? Ya, eso me Y lleva a un dudo toque. Eso me mucho lleva a que una pare. pregunta. Mira, eso me lleva a una pregunta para iniciar porque creo que ya sé por dónde vas a ir. Esta constitución ya sabemos que está desde el 93, pero ¿por qué empezó a agudizarse todo eso desde el 2016? Por decir, ojo, cuando estuvo el gobierno del señor Toledo, ¿por qué los congresistas estaban calladitos con la incapacidad moral? El señor era tremendo borracho, negaba a su hija, se fingía secuestros, se escapaba con prostitutas al Hotel Melo, o sea, vamos, todo lo que hacía. ¿Y dónde estaba la incapacidad moral ahí? Con Alan Sí, García también claro. hubo muchas críticas. Y ahora, entonces, ¿qué pasó para que a partir de 2016, y creo que por ahí ibas a empezar a ir tú, ¿qué pasó ahí? Ahí pasa, digamos, el hartazgo de Keiko Fujimori de perder las elecciones, ¿no? Digamos, pateó el tablero y ya estaba muy furiosa, es el ego más feroz de, un, de un político, en ese caso de una política, que no lograba sus cometidos y que estaba en serios problemas, ¿no? Ya sabía las cosas que se venían. Trató de negociar con PPK. PPK negoció con la persona equivocada porque negoció con Kenji y no con Keiko y eso también le hirió demasiado. Eh, Entonces, digamos, es la triste historia de un ego herido. Yo la podría resumir así, ¿no? Estos 5 años de crisis. Pero además, José, yo creo que anteriormente no se sentía, digamos, esta crisis. Siempre habían roces entre algunos congresistas y el presidente, entre la oposición y el presidente, porque hubo, digamos, un paraíso, ¿no? Una primavera digamos, con el establishment, con una comodidad de la gente con lo que estaba sucediendo económicamente en el país, ¿no? Tanto con Alan García como con Humala, ¿no? Con Humala ya se fue agudizando un poco la cosa, ¿no? Pero con Toledo estábamos pasando económicamente por buenos momentos. Y como te digo, cuando existen buenos momentos, cuando las cosas están bien, estas discusiones no se dan así nomás. Eh,
cuando hay alguien que quiere llegar al poder, pero que todavía ve otras oportunidades, está tranquila, está esperando. Pero llega un momento en que esa persona que quería estar allí en el sillón presidencial no podía lograrlo y tenía una mayoría en el Congreso avasalladora, ¿no? Es que es una Entonces falsa. ahí tú comienzas a revisar qué puedes hacer. Y en vez de hacer el mejor Congreso del Perú, porque pudieron hacerlo, pudieron hacer cosas súper populistas, pudieron enamorar a la gente con leyes Pero pudieron súper hacer, populistas. eso es lo que tú querías, pudieron hacer y no hicieron. Exacto, No, sí hicieron, pero hicieron. O sea, sí, eso, exacto. eso. Hicieron lo peor que pudieron hacer, Y lo ¿no? siguen haciendo, o lo quieren seguir haciendo. No, Exacto, ya no les importa. es que, ¿sabes qué? Había esa época también de falsa prosperidad, o sea, con la época de Toledo, yo lo recuerdo clarito, claro. Te decían, Ujú. oye, con Toledo tenemos 3 cervezas por 10 soles. Vamos, o sea, te comenzaban a rebotar las noticias. Oye, sí, pero estamos en una época gigante a nivel económico. Yo le pregunto, y la gente pobre de verdad que estaba ahí en los asentamientos, de verdad percibía eso, y esa gente de verdad salía indignada, porque, y yo también me indignaba, porque te venían las noticias de los medios. Oye, sí, el Perú ha crecido, somos ejemplo a nivel mundial, y la gente ahí, pero oye, yo no tengo ni qué comer, ¿qué me estás hablando? ¿A qué va esta constitución? Las constituciones deben apuntar a algo. ¿A qué apunta esta? Bueno, yo lamento ser tan pesimista con esta constitución, pero esta constitución fue diseñada para poder garantizar la permanencia de un estatus delictivo, ¿no? Básicamente institucionaliza la corrupción eh, e ignora, digamos, ciertas virtudes tan relevantes y tan bonitas, tan importantes en nuestro país, como las culturas, nuestras comunidades indígenas, las minorías, etcétera, que ya existían. Yo sé que ese debate antes no era relevante. Yo sé que hablar de derechos de la mujer, de derechos de la comunidad LGTBI, de la comunidad ayánica, de de las comunidades afroperuanas, digamos, de las minorías, eh, no era relevante en ese momento, pero son los defectos que tiene esta constitución y son, digamos, no son defectos menores, no es, ay, sí, hay que cambiar, no, o sea, son cosas que se deben cambiar, pero que se deben cambiar a través de procesos constituyentes. Porque si nosotros seguimos parchando la constitución, vamos a terminar deformándola, ¿no? Va a ser un ¿Más? texto totalmente ¿Más? incoherente, más de lo que ya está, ¿no? Entonces, ¿a qué apunta esa constitución? Yo creo que a nada positivo, ¿no? Yo creo que esa constitución no se hizo con la finalidad de mejorar nuestra economía, no se hizo con una finalidad de mejorar la constitución del 79, ¿ah? Porque si nosotros vemos los dos textos, estructuralmente son bastante similares. Esta constitución no tuvo, digamos, como finalidad garantizar el bienestar de los peruanos, ¿no? Recordemos cómo nace esta constitución. Fujimori tenía el Congreso cerrado. La sacaron al Fujimori no trancazo esa pretendía constitución. abrirlo. Él no quería abrir nada, él no quería tener ningún control. Y OEA le dice, oye, tienes que abrirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurrió? Ah, para tenerlos ocupados en otras cosas y que no tengan los ojos sobre el gobierno, vamos a mandarlos a hacer una constitución. Y ahí aparece pues Chirino Soto, ¿no? Con su, con su texto, ¿no? Que luego fue reformado Pensé que y ibas a se le seguir con la agregaron parte de algunas la cosas. canción de no sé quién y no sé cuántos cuando se refieren a Chirino Soto. Pensé que ibas a seguir Sí, con eso. claro. Pero Pero es una realidad, ¿no? Creo que hace mucha falta la memoria histórica y poder, digamos, entender cómo nace esta constitución y por qué es que tiene tantos críticos. No es menor, ¿no? No es no es tan sencillo como clasificar el deseo del cambio de la constitución como un capricho o como, digamos, el deseo de un sector ideológico, sino yo creo que cambiar la constitución del 93 es un acto de higiene, ¿no? Nacional. palabras Hay fuertes algunos te factores. mandas, ¿ah? Son palabras Sí, fuertes, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que el fujimorismo es un cáncer, ¿no? Es lo peor que nos ha podido pasar. Yo creo que hay que Y echar lo, algo así. Si tenemos que echarle así algo así, hay que pasarle
Sí, de todas maneras. Hay algo que huele feo aquí dentro de toda de nuestra realidad política, como tú estás diciendo, que nos ha tenido sometidos y nos quiere seguir cogidos, sí, de ahí, de nuestra zona más débil, desde ahí, y no nos deja avanzar. A mí muchas veces cuando me han estado preguntando, oye, y tú, por ejemplo, tú eres de cierta posición política, sí, y es de esta otra persona política, ¿tú qué piensas? No es que yo lo tengo en claro. Por ejemplo, yo puedo querer ir por este camino a determinado punto A. Este punto A para mí es la mejora del país. Pero yo voy por aquí, por este ladito, por la izquierda, no hay ningún problema. Alguna otra persona puede ir por la derecha, pero a la larga puede querer llegar a este mismo punto que es el desarrollo del país. Y estaría bien, simplemente son otros caminos, pero apuntan a lo mismo. El problema es cuando hay personas quienes no quieren ir a este punto de desarrollo del país, sino quieren ir a otro del beneficio personal. Y mientras tanto nos jorobamos todos. Eso es lo que a mí me pudre. Me fastidia muchísimo. Yo no puedo con eso. Yo me indigno. Cuando ves a esa persona, se me sale lo tolerante y todo. No, no puedo. Me estreso No, mucho. sí, claro, claro, José, pero además, digamos, es importante lo que dices porque es una postura bastante tolerante, ¿no? Pero yo creo que en ese camino de llegar al desarrollo hay ciertas cosas que no se pueden hacer y que no son negociables. Por ejemplo, hoy el tema ambiental, ¿no? Queremos prosperar económicamente, sí queremos prosperar económicamente, pero no puedes ir allí a una comunidad en la que no tienen agua, no tienen luz y contaminarles su única fuente de agua, ¿no? Tenemos que No hablar de las puedes. mineras un día. ¿Ah? Tenemos que hablar de las mineras, de todas maneras. Sí, no, o Y digamos, más ejemplos aparte de las mineras que también contaminan, ¿no? Porque hay más, pero sí. claro, no, claro, obviamente, industrias, ¿no? Digamos, impulsar procesos económicos de crecimiento, ¿no? De incentivos, sin tomar en cuenta nuestra situación de la industria nacional, ¿no? Hay muchos temas que discutir al respecto, pero yo creo que si debemos mirar, o sea, si debemos comenzar por algo, está de más decir por nosotros mismos, ¿no? Porque es bastante cliché. Sí, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Pero digamos, a escala nacional, yo creo que debemos comenzar por revisar el punto de partida en todo ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Y veamos ahí qué problemas hay. Y si hay gente liberal que está viendo este video, que espero que sí, también es oportunidad de ustedes para liberalizar más la Constitución del 93, así como es una oportunidad para la izquierda llevar al debate constituyente asuntos de justicia social, temas ambientales, temas de género, temas de la comunidad LGTBI, temas de minorías en general, también lo es para la derecha llevar asuntos que les parezcan relevantes. Esto no se va a solucionar estableciendo una cláusula en la Constitución diciendo que está prohibido reformarla. Eso es básicamente como prohibir que llueva, es como prohibir No, que no venga la pueden, primavera. no pueden. Es totalmente inútil, ¿no? No es relevante jurídicamente una cláusula que prohíba un proceso constituyente. No lo es, ¿no? Y no lo es, y el claro ejemplo es la Constitución del 93. La Constitución del 93 no siguió ningún procedimiento eh, constitucional para reformar, para crearse, ¿no? Entonces, es un poco absurdo, Por, desde pero lo mismo repetirlo, su misma ¿no? concepción no era buscar el cambio, sino ya perpetuarse ahí, lo sabemos. Uh -huh, Ujú. claro. Ahora, yo Y no que puedo, además su origen, digamos, no solamente es ilegítimo, sino que fue, digamos, ilegal, ¿no? Porque no se siguió, inconstitucional, si se quiere decir. O sea, todo lo que ellos critican es la Constitución del 93. eh, Todo. dicen que lo que mal empieza mal acaba, pues, ¿no? Dicen. ¿Mm? Probablemente haya tenido algún resultado en el camino, pero mira a qué está llevando estos puntos que está saliendo. Están saliendo así como por todas partes está que chorrea así agua, de verdad. Ahora, yo no puedo quedarme tranquilo si no pregunto esto, y es de que en la Constitución habla algo acerca de los cargos de confianza o no. No, o sea, digamos, podemos hablar de cargos de confianza como los ministros, ¿no? Que es un tema súper clave para poder entender asuntos, instituciones claves como la, la cuestión de confianza, ¿no? Pero digamos, temas de cargos de confianza a nivel de derecho laboral, que es un cargo de confianza y que no, la Constitución no lo dice, pero
Si te ¿Debería? refieres, ¿Y debería para ti decirlo? no, yo creo que la Ya, Constitución no debería pronunciarse al respecto, ¿no? ya, Yo creo que eso le corresponde a la ley, al Parlamento, establecer, ok. eh, delimitar esos conceptos. La Constitución tiene que ver, desde mi perspectiva, reconocimiento de derechos fundamentales y además estructurar el poder político. Nada más. Eso es lo que es suficiente una buena estructura del poder político y un listado de derechos fundamentales bastante amplio, moderno, ¿no? Digamos, casi como lo tiene la Constitución del 93, eso yo creo que no debería cambiarse. Este, pero lo principal es la manera en la que se ejerce el poder. ¿Por qué? Porque de eso depende que esos derechos que has reconocido se efectivicen, se hagan realidad, si queremos decirlo. Si tú tienes una estructura del poder mal hecha, con serios vicios, con serias fallas técnicas, no va a haber posibilidad de que estos derechos sean efectivos. No vas a poder tener presidentes que garanticen que todos tengamos derecho a la salud, que garanticen que todos tengamos derecho o que todos podamos acceder a un medio de transporte digno, que todos podamos acceder al agua, ¿me entiendes? Educación, Entonces, salud. educación, salud, alimentación, Ujú. etcétera, ¿no? Vida digna, lo que tú quieras. Si no tenemos una estructura del poder o normas que delimiten y estructuren, que puedan regular de mejor manera las relaciones entre los poderes del Estado, estos derechos son tinta sobre papel y ya, no hay nada más. Para poder hacerlos efectivos tenemos que discutir y llegar a una propuesta seria de un poder político verdaderamente y correctamente estructurado, racionalizado, limitado. Y ahora, ¿y quién debería hacer eso? Porque si el Ejecutivo quiere hacer algo, no, ¿tú qué te vas a creer? Tú te vas a creer perpetuar en el poder. Y el Legislativo, no le veo con mucha intención de querer cambiar la Constitución, ¿ah? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? ¿Mm? Bueno, José, yo creo que eso le corresponde a la ciudadanía, ¿no? También no podemos llevar de las narices a un proceso constituyente a la gente, ¿no? Si la gente no quiere un proceso constituyente, probablemente salga mal, como ha salido. Yo en el Perú, salvo el proceso constituyente del 79, no recuerdo ningún proceso constituyente que haya sido impulsado por la propia ciudadanía, ¿no? Casi siempre era alguien que venía, bueno, se acabó, vamos a hacer una nueva constitución, esta es, fin, ¿no? Imagínate que pase eso ahora. Y así, ¿no? La constitución Era otra así, realidad también, pues no, era otro momento, era otro claro, todo. claro, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que hace este señor Lucas Gersi con todos sus amigos me hace Felizmente lo recordar mencionaste mucho, tú, yo que no lo quería mencionar en el video. No está bien, dale, no hay que enojar. lo que hacen esas personas, que no estoy, digamos, diciendo nada malo, No, no, lo no. que hacen ellos me hace recordar mucho a la constitución vitalicia que nunca entró en vigencia, felizmente, de Simón Bolívar, ¿no? Esta constitución que pretendía regir ad eternum, ¿no? Que es irrelevante. Amigos, si estás viendo esto, te lo digo, no sirve lo que estás haciendo, estás gastando plata, estás gastando tiempo. Que la gaste. Si es su plata, No, porla. pero lo que pasa es que el señor Lucas Gersi pretende ser congresista, ¿no? Entonces es la mejor manera de poder hacer campaña. Allá los tontos que le hacen el favor, ¿no? Que Bueno, le creen cualquier y que le persona, creen su claro, cuento, ¿no? cualquier persona puede postular, no, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, siempre no es impedido por ley, pero cualquier persona está normalmente capacitado. Si tú quieres postular, postula. La cuestión allá, si alguien vota por ti, No, allá, pero allá el claro, tema. está Claro. bien postular, pero no está bien hacer tu campaña disfrazándola de otra cosa y utilizando gente que realmente cree en la Es que iniciativa. ahí retrocedemos al otro punto. La gente debería ser lo suficientemente entendida y educada para saber que le quieren ver la cara. Debería. Pero ahora estamos en el país del debería y que no es. Pues, no, eso me preocupa. Después de ver algunas caras y algunos nombres, mejor dicho, de que están en el Congreso, me preocupa bastante, bastante, bastante. Entonces, para ti, sí, de plano hay que volar, ya fuera, fuera de esta constitución, así. Sí, claro, no. Yo sí creo firmemente en que debe existir y debe haber una asamblea constituyente, debe existir un proceso constituyente popular, amplio, soberano, plurinacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya, mira, eso nos lleva ya al otro punto.
que lo que quería comentar también en este video. Porque muchas personas, sí, se ha hablado bastante, Asamblea Constituyente, y la gente no sabe. ¿Y qué es una Asamblea Constituyente? Es un referéndum, el referéndum es la Asamblea Constituyente. ¿Qué es? No saben qué es una Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente? Una asamblea constituyente básicamente es un órgano colegiado que tiene como única finalidad redactar una constitución. Eso es básicamente, digamos, se parece mucho a la figura parlamentaria, pero la figura parlamentaria es un poder constituido, es decir, tiene funciones que se establecen en una norma jurídica, tiene límites y, digamos, existe porque existe ya una constitución. En cambio, una asamblea constituyente o un congreso constituyente, que técnicamente son diferentes, pero que tienen una misma finalidad, que es la de redactar una constitución. Y aquí permítame hacer esta aclaración, José, porque hay mucha desinformación, sobre todo impulsada por este profesor o este abogado, Lucas Gersi, ¿no? Él dice, ay, la Asamblea Constituyente tiene poder ilimitado, no tiene poderes, esto es falso. El mayor límite que tiene la Asamblea Constituyente es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tú después vas a decidir si estás de acuerdo o no con lo que se aprobó en esa Asamblea Constituyente. Somos nosotros quienes ratificamos o quienes aceptamos a través de nuestro voto que ese producto que ha redactado esta Asamblea Constituyente sea de nuestro agrado o no. Nosotros lo ¿Quiénes decidimos. forman parte de esa Asamblea Constituyente? O sea, ¿quiénes son los que... Bueno, digamos, los constituyentes, los legisladores, en este caso, Ay, que son elegidos por voto popular, em, ¿no? Hay gente que participa, es casi como un congreso, la figura es muy, muy parecida. me da miedo. Se convocan Me da miedo. elecciones, ¿no? Me da miedo. No, pero lo que pasa es que antes de esto, se acuerdan ciertos criterios, ¿no? Eh, Se puede hacer democracia funcional, ¿no? Para que no sean los partidos políticos los que participen en un proceso constituyente, sino personas que representan organizaciones sociales, organizaciones civiles, ¿no? Hay bastantes maneras de poder llevar a cabo una asamblea constituyente de una manera distinta a estas técnicas de representación que se utilizan para los parlamentos. Eso es un asunto bastante más técnico, pero podemos poner, digamos, mirar un poco el ejemplo chileno, ¿no? Que ellos logran, digamos, tener una representación diferente, nueva, por lo mismo que pasaron muchos meses en las calles organizándose y protestando. Estuvo bravo allá, ¿ah? Estuvo todo bien bravo Sí, allá, sí. Pero y lo consiguieron, ¿ah? Y lo lo consiguieron. consiguieron. Claro, no Sí. es tanto que, jaja, va a costar, sin lugar a dudas. Y estando como estamos aquí, va a costar mucho. A mí Pues me preocupa bastante, porque entonces, como tú le explicas, suena bonito. Entonces, ¿cuál es el principal problema, aparte de la desinformación? el principal problema es el temor, ¿no? Y es claro, imagínate que esa constitución no sea neoliberal, pero sea una constitución socialista. ¿Tú crees que al gobierno o a la gente socialista van a querer que se cambie? No, no van a querer que se cambie, evidentemente no. Entonces vas a impedirlo a toda costa, ¿no? Quienes llegaron, quienes lograron esa victoria, porque plasmarte ideológicamente en un texto constitucional es una victoria política, ¿no? Que tu ideología sea la que se imponga en un texto constitucional es una victoria. Que pretenden arrebatarte esa victoria es difícil y no lo puedes permitir así nomás, ¿no? Entonces hay toda una estructura, toda una campaña en contra del cambio de constitución que comienza con los actores políticos y que tiene como gran aliado los medios de comunicación, que son quienes básicamente eh, fungen pues de esta gente que pone paños fríos a la situación y dice realmente es necesario, ¿no? Y minimizan cualquier problema que tenemos para poder deslegitimar las iniciativas o a la gente que quiere o que cree en un cambio de constitución. Y no le dan, digamos, por desconocimiento, porque es por puro desconocimiento, quiero creer, a los problemas, o sea, no le dan la relevancia de vida a los problemas que tenemos, ¿no? Eh, los problemas entre poderes del Estado, entre poder ejecutivo y poder legislativo, se pueden solucionar a través de una reforma constitucional. Sí, claro que sí, parcial, sí,
Pero esa reforma constitucional conllevaría que se sustituya nuestra fórmula política, a que se cambie nuestra fórmula política. Y eso, digamos, va en contra de la técnica de la reforma parcial de la Constitución, ¿no? Estas técnicas, estas reformas parciales tienen una lógica de actualización, de ir actualizando el texto constitucional y no de suplantarlo, de alterarlo, ¿no? No de reemplazarlo. Porque, vamos, el poder legislativo tiene facultades para reformar la Constitución. Sí, claro, en ese sentido también podría decir, bueno, a partir de ahora el Perú es una monarquía. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Jurídicamente lo puede hacer, pero hay límites, ¿no? Hay límites materiales. La discusión de si somos una monarquía o si somos una república, etcétera, no le corresponde a un poder constituido, le corresponde a un poder constituyente. Ajá. ¿Es? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay varias cosas que se tienen que discutir, pero Políticamente y socialmente hablando, se agotan, ¿no? y es que ahí se fastidia mucho la situación. Es que hay demasiado miedo, hay demasiada desinformación. La vez pasada yo hablaba con un chiquito también, recién está empezando a conocer esos temas, y cómo me increpa. Tú, es que tú eres así, así. Ah, ya, ok. ¿Y tú qué es lo que tú buscas? Ya, lo que yo quiero, yo soy así bien de derecha, así me decía él. Ah, ya, ok, ya, ¿qué te gusta a ti? Mira, yo quiero que vengan las empresas, que hagan su negocio, pero que el principal ingreso sea acá para la gente. Ya, ves, socialista, pe. No, qué miedo. Eso es. Ya está. Eso, que tú estés privilegiando acá a la gente, a lo nacional, sin dejar de lado a las inversiones. Ya está, eso es. ¿Por qué te da tanto miedo? No, es que a mí me decían que, que te dijeron mal. Y es que eso es lo que se genera, desinformación una y otra vez. ¿Cuál es el Sí. problema? ¿Cuál es el problema? Igual recordemos que socialismo, hablar de socialismo, comunismo, básicamente implica la socialización de los medios de producción, ¿no? Como clave para poder determinar si estamos o no en un sistema socialista o un sistema comunista. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni Estados siquiera Unidos, ni Estados siquiera en Unidos es la URSS, socialista o ¿no? no? Sí, Estados Unidos no es socialista. no lo es. A veces yo me No. formulo esa pregunta y la pienso una y otra vez, te lo juro. Yo a veces lo pienso, sí, a veces digo no. O te pregunto, Yo ¿tú me ves? atrevería a decir que ni siquiera Venezuela es socialista, ¿no? Por más que lo diga el nombre. Son, digamos, gente que está muy a la izquierda, que ha tenido una interpretación, creo yo, un poco bastante criticable, ¿no? Cuestionable del marxismo. Yo creo que más se apegan, digamos, al leninismo, ¿no? O al stalinismo, creo que van por un tema de fortalecimiento del Estado, pero el marxismo, yo estoy leyendo actualmente El Capital de Marx, he leído varias obras de Marx, y Marx en ningún momento habla sobre, sobre el fortalecimiento del Estado, sobre, como hay algunos profesores que dicen, ¿no? Que se pretende sustituir el mercado por el Estado. Eso no es el socialismo. Eso es un cuento, es un mito, es una falacia. No, no es una falacia, es una mentira. No, no es así. Lo desmiento aquí porque creo que tengo el deber de hacerlo. Socialismo básicamente es socializar los medios de producción, aunque no exista esta relación entre capital, esta relación conflictiva, ¿no? Y de dominación entre el capital el capitalista y el trabajador. Entonces, no estamos hablando de socialismo cuando hay un Estado grande, eso no es socialismo. En Estados Unidos existe un Estado grande, pero no son socialistas. En Estados Unidos el Estado es gigantesco para nuestros amigos liberales, que se quejaban del Estado ineficiente y luego se fueron a vacunar a Estados Unidos gratis. Sí, ahí hay un Estado grande, fuerte, ¿Qué tal que que, regula, qué tal que le da Carepalo? subsidios a más del 70% de la población. Ese es un Estado grande y no es, según ustedes, ineficiente. Yo tengo mis dudas, pero tenemos que tener un poco más de cuidado cuando, cuando leemos, por ejemplo, a gente como nuestro amigo congresista, ¿cómo se llama? Cabero, el que se ha tomado la foto con los chistris, ¿no? O a la señorita Tudela, ¿no? Que también se meten unas patinadas Es en que estos asuntos. yo sí se lo digo, Terrible. yo sí se lo digo sin asco. A mí me pareció horrible y debería la Constitución de Ética participar. Es que no es posible que estemos hablando de cuestiones que van contra la salud y salga en mi libertad, pero yo sí quiero. Pues si estamos, en otros países, no íbamos a hablar de eso, pero bueno, ya vamos a meter un poquito. Uh -huh. En otros países están totalmente prohibidas las grasas trans.
Es Ujú. impensable que vayan al público. Impensable. Tú le propones a una persona, oye, mira, acá todavía, que todavía venden grasas trans en Perú, que qué cosa, de verdad. Y acá sale, güey, que es mi libertad, pero qué cosa, tú estás loco, tú eres congresista, padre de la patria, entre comillas, lo hago así. Y estamos locos. Estamos locos, no, no puede ser. No puede ser esto. No puede ser esto. Sí, es un asunto bastante controversial, ¿no? El tema de los consumidores, el tema de la regulación, de las normas de protección al consumidor, evidentemente pone en jaque, ¿no? Es como una excepción, ¿no? Dentro de un mundo tan competitivo, tan feroz, hablando en términos económicos, ¿no? Donde básicamente las empresas pueden hacer lo que quieran porque están protegidas por este manto, ¿no? De la libertad de competencia, de la libertad de No, pero contratación hay y límites de con la tantas salud otras libertades. pública también, pues. Claro, no, no, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eh, el Estado tiene el deber de proteger. Y es más, José, recordemos que el Perú ha tenido muchísimas complicaciones durante la pandemia por el tema de sobrepeso, de la mala alimentación, No me lo recuerdo. ¿no? Para ponerlo en claro, ¿no? Entonces, somos el mejor destino culinario del mundo, sí, pero también hay cosas que mejorar. Por ejemplo, ese tema de los chustris. También está Panetón Bell, si no me No, equivoco, y los te aseguro, frijolitos. esos tres pueden ser parte de un inicio, se van a venir muchísimos más, ¿ah? He Sí, leído esa claro. ley y es una ley que de cabo a rabo te dice, es una reducción gradual hasta la eliminación de todas las grasas trans. Deben haber muchas otras empresas más que les están usando, pero con niveles bajitos. Va a llegar un punto que de plano no va a haber. Eso es lo que dice esa Claro, ley. Y ahí la gente va a sí. comenzar a patalear. ¿Y qué quieren? Ah, quieren que comas lo que tú quieres. No, se trata que comas algo que abiertamente no sea totalmente perjudicial para la salud. Alguien dirá, porque lo he leído, ah, ya, ¿y por qué no prohíben los cigarrillos? ¿Por qué no prohíben el licor? Ah, vamos. ¿Mm? Sí, es un tema, como te digo, controversial. Yo creo que es un asunto ya que escapa, digamos, a los temas constitucionales, pero sí, ¿no? Yo creo que es muy importante llevar a cabo políticas públicas de alimentación, de salud, porque es un tema de salud pública, es indudable, ¿no? Es indudable. Pero creo que vamos en buen camino. El Indecopi es una institución que dentro de todo el caos funciona, ¿no? Ujú. Y eso que se ha demorado, ¿ah? Se han demorado bastante en sacar esa ley de octógonos cuando salió en su momento, porque sí, han habido intereses políticos de retrasarla hasta decir basta, intereses políticos económicos que a mí, guau, guau, y para que salga esa ley de Claro, octógonos, pero uff. si te financian los CEOs de estas empresas a las que les va a afectar la ley, evidentemente vas a poner Y trabas, eso nos ¿no? lleva, es que eso Entonces, nos no. lleva una a la otra también. Y después lo de la SUNEDU con las universidades de Chicha, wow. O sea, es que si nos ponemos ya pasito por pasito en todo el país, mira que nos quedamos hasta las 3 de la mañana. No, ¿qué? Sí, No, no, claro, claro que sí. es un Es caos más, creo total. que esa conversación ya tiene como una hora, no sé si alguien vaya a ser tan fan de verla completa, pero No, la ven en eh, partecitas así. sí, no, Interesante. pero es parte de la discusión. Yo creo que hay muchos asuntos que si nos ponemos creativos, podemos llevar, digamos, el debate a un escenario constituyente, ¿no? Los temas de género son muy relevantes también. Está bastante olvidado en la Constitución del 93. Yo creo que por la propia coyuntura en la que se dio, más allá del humorismo, creo que a nivel global, No, es que no se este, hablaba mucho acerca de ese tema tampoco en ese entonces, pues ni lo claro, contemplaron. Así como yo puedo decirte que en determinado punto no contemplaron tanto los delitos cibernéticos, y ahora se ven pero por todas partes. Entonces, una vez más retrocedemos al punto inicial cuando estábamos hablando que el derecho es algo vivo, tiene que estarse así, 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 así. Pero por otra ujú, parte, entonces vamos a tener una constitución parchada, parchada por todas partes. Mejor saquemos algo nuevo en limpiecito. Yo también pienso y eso. claro, Y sobre este no, contexto actual que vivimos ahora, porque es un mundo diferente al del año 93. Algún genio dirá, ah, ya, entonces tiene eso Estados Unidos y que modifica su constitución. Anda, díselo tú, es otro tema aparte, de verdad. Sí, yo entiendo. Estamos en un mundo muy distinto al del 93, con necesidades muy distintas a la del 93. ¿Qué hacemos nosotros entonces queriendo quedarnos con esa idea del 93? Sobre todo claro, en y una como le sociedad como la digo, peruana. ¿Mm? sí, como te decía, es una oportunidad para todos los sectores ideológicos de poder eh,
llevar a un debate constituyente sus ideas, ¿no? Por ejemplo, Cabero podría llevar a un debate constituyente la prohibición de que se prohíbe el chistrip, ¿no? Tranquilamente, él podría postular a ser constituyente y proponer eso, ¿no? Yo quiero que el artículo, que Gersi le ayude a redactar su artículo para que se prohíba, que el Indecopi prohíba, eso es, sacar del mercado chistrip, chisitos, y que le meta piteos, snacks. Puede hacerlo, es una oportunidad para todos, no tengamos miedo. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Las cosas no se solucionan reformando la Constitución para prohibir un proceso constituyente. Las cosas se solucionan yendo a las calles y diciéndole a la gente por qué no debemos cambiar la Constitución. ¿Por qué? Explicándole a la gente por qué, si es que se convoca a un proceso constituyente y te preguntan en un referéndum, ¿quieres cambiar la constitución? ¿Por qué deberías marcar el no? Y a la izquierda, a la izquierda decirle que el problema no se soluciona diciéndole a Castillo que convoca una asamblea constituyente, que sea el Congreso, etcétera. Se soluciona estando en la calle, a través de tus bases, no hacer campaña para que se promueva un referéndum y para que marquen el sí, ¿no? Porque todo empieza por ahí. Si la gente en el referéndum decide no ir a un proceso constituyente, no se va y ahí se acabó Y y sí, punto. Se terminó, ¿no? Pero si la gente dice que sí, bueno, pues comienza todo. es que claro, juegan con el miedo, te dicen, ya, va a ser el proceso constituyente, ¿por qué? Porque se quieren eternizar en el poder, nunca van a salir. Te buscan lo fácil, buscan el miedo de la gente. Es algo tan, no sé, tan simple, tan simplón, tan, no sé, a mí me... Y es abogado, y es abogado todavía, o sea, me da un miedo así total esto. Y hay gente que le cree, y lo peor es que tiene eco. Y hay gente que de verdad sigue ese camino. Yo de verdad no sé. Yo me quedo bien pasmado, bien, no sé, bien pensativo, bien triste al respecto. Pero bueno, Fiorella, no sé si quieres agregar algo más también de lo que hemos estado hablando hasta ahora. No, en realidad, pedirles a los chicos que no se queden con lo que les estamos diciendo aquí, que vayan, que busquen información por su cuenta, que investiguen. Yo, digamos, invierto muchísimo de mi tiempo libre investigando temas sobre derecho constitucional. Voy a pedirle a José que por favor ponga mi correo y que me escriban si es que tienen alguna duda, ¿no? Sobre estos temas, si es que les interesa. También podríamos armar pequeños conversatorios, reuniones virtuales, etcétera. Yo feliz, ¿ah? A mí me encanta Sí. el tema, así que estoy dispuesta ¿Mm? a hablar sobre el tema, A ver, conversar, vamos a dialogar. ponerlo chévere para acabar. ¿De qué tema podríamos hablar en la próxima? Ya viendo tantos, ¿ah? Podríamos hablar, no sé, de la bicameralidad, podríamos hablar sobre el capítulo Yo te económico, voy a traer un qué día es para lo hablar que... de derecho penal, así también. Bueno, derecho penal sí No, te no estoy es mi fregando. fuerte, Te estoy no me fregando. gusta, yo tendría que entrevistarte a ti, creo. Porque no sé nada. O sea, sí sé lo básico, pues no lo comencé en la universidad, pero no es que me llame la atención. Es bonito. No, hay muchísimos temas para hablar, ¿ah? Muchísimos, muchísimos. Yo Sí, claro que sí. eventualmente quiero hablar del tema ambiental, quiero hablar bastante. El tema ambiental es gigante, gigante. Todo lo que se tiene que hacer y los crímenes que se han estado dando en perjuicio del medio ambiente que va. Temas para hablar. Animales, medio ambiente, la efectividad de la función pública, derecho administrativo, qué tan bien le ha ido ¿dónde está esto? Saluda al profesor Correa si llega a ver esto hasta el final, probablemente sí le guste ver, ¿ah? Probablemente. Y esta ley, la 27444, ¿me he confundido? ¿Esa es? La ley del procedimiento administrativo ¿Sí? general. ¿Me he confundido? Es la 27444, ¿no? ¿No? ¿Cuál era? ¿Está bien? Ahí está bien, bueno, pues me está diciendo no, yo le estoy fregando. Entonces, si después de todo el tiempo de su promulgación, ¿funcionó o no funcionó? También pues, podemos hablar ahí. Y nos Ujú. vamos así en Sí, justo conversaciones. ha habido, creo que la Sociedad Peruana de Derecho ha hecho una conferencia virtual al respecto. Ya, pues vamos a hablar nosotros también, pues, ¿por qué no? Ahí está. Claro, sí Claro sería que sí. interesante. Está bien, Pero claro. creo que eso es una conversación bastante técnica, jurídica, ¿no? No sé si a todos les podría interesar, pero yo creo que es un asunto muy interesante en el mundo del derecho, ¿no? Ujú, y así hay más. Lo vamos a seguir conversando, lo vamos a seguir conversando. Entonces ya, yo lo termino por el día de hoy, lo voy a proceder a subir el videito. Yo te agradezco, Fiorella. Yo de verdad espero volverte a ver aquí más seguido, ¿ah? Para seguir así Sí, hablando de videitos. cuando quieras, nos comunicamos y lo ¿Mm? hacemos.
Ajá, y a ustedes a los que han llegado hasta aquí también les agradezco. Así ya van a ver, ahorita lo sube este video, entonces hablamos. Cuídense, gentita. Chau, chau, chau. Vale. Chao.